Hola, buenas tardes. Tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes, aprovechando el tiempo que Dios nos ha dado. Vamos a hablar un poquito hoy del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que su palabra toque corazones, dé libertad y que su nombre sea muy glorificado en el nombre de Jesús a través de su palabra. La Biblia dice en San Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo en Gálatas 2:16 está hablando con los hermanos que ellos querían seguir en la ley, si ya vino la gracia y la verdad. En 2:16 de Gálatas, el apóstol Pablo les dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien, vamos a continuar lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Mateo 5:5. En Mateo 5:5 la Biblia Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En San Juan 6:63 Jesús dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En San Juan 4:22 y 23, Jesús hablaba con la samaritana y le dijo, viene la hora, porque la mujer le había dicho que ustedes dicen se debe de adorar en Jerusalén y nosotros decimos en este monte, y Jesús le dijo en San Juan 4:22 y 23, viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El 23, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. De Jesús para acá, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En Efesios 1:13, la Biblia dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuiste sellados con el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. En Filipenses 3:3, la Biblia dice, porque el apóstol Pablo nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aleluya, gloria a Dios. En San Juan 3, del 3, 4, 5 y 6, 7, 3, 5, 6, 7 y 8, San Juan, hablaba Jesús con Nicodemo. Nicodemo dice, había un hombre de los fariseos, dice el 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, no era cualquiera, al ser un principal entre los judíos. Pero en el 3 le dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa que no puede ver? No puede entender el evangelio, no puede percibir. En el 5 le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua, el bautizo, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, en el 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que da a entender que Dios hace un milagro en la persona, ni la misma persona se da cuenta cómo el Espíritu Santo trabaja en su persona. Gloria a Dios. En Mateo 3:11, Juan el Bautista dice, en Mateo 3:11, Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Hechos 1:5 y 1:8, en Hechos 1:5 y 8, en el 5 dice Jesús, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, le dice a los discípulos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En 1:8, Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La esperanza del poder del Espíritu Santo que está en todo cristiano. Depende como el cristiano quiera servir a Dios, el Espíritu Santo se manifiesta. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En San Juan 15:26, San Juan 15:26, la Biblia, Jesús dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¡Qué promesa para el cristiano! Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En San Juan 14:16. En San Juan 14:16, Jesús dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué privilegio tiene el cristiano cuando llega a entender estas cosas? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la diferencia del mundo con el verdadero cristiano, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El 14:20 de San Juan. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Qué unidad! El 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 14:23 de San Juan. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya, gloria a Dios. El 14:26 de San Juan. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Un predicador dijo en una ocasión, psicológicamente hablando, nadie tiene mala memoria.
Por otro lado, si tú eres un cristiano, nunca podrías decir que tienes mala memoria por el Espíritu Santo, porque ahí está diciendo que os recordará. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El 14:28 de San Juan. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Gloria a Dios. En San Juan 16, versículo 7, Jesús dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. San Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese ya es el 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. De pecado, por cuanto no creen en mí. El 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, el 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El 12. 16:12 de San Juan. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Estaba la esperanza cuando ya estuviera el Espíritu Santo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El 16:13 de San Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué poder puede alcanzar el cristiano si se somete a Dios como debe de ser, como manda su palabra? Dice que hasta nos va a hablar el Espíritu Santo. Y lo hizo en Hechos, lo hizo con Felipe, lo hizo con Pedro, con el apóstol Pablo y Bernabé. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío. Aleluya. En San Juan 20, el 19, ya con eso vamos a terminar. 19, 20, 21, 22 y 23. Y con eso terminamos. En San Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche,
de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cuándo? El primer día de la semana, el día que resucitó. Inmediatamente, no se tardó, pero ni un día más. Ese mismo día, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces Jesús, el 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El 22. ¿Qué pasó ese primer día de la semana que resucitó? En el 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Qué pendiente es el Señor con sus siervos. Qué pendiente es el Señor con sus siervos. Dice, y había el 22 de San Juan, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El 23. Con ese terminamos el último. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Dios les bendiga y gracias.